Hola a todos. La fuente de alimentación de laboratorio es uno de los dispositivos principales en un laboratorio de radioaficionados. En mi canal hay muchos vídeos con el proceso de montaje de diversas fuentes de laboratorio, pero hoy, a petición de numerosos espectadores, montaremos y probaremos otro esquema. La variante presentada en la red es muy popular. Bajo el nombre de fuente de alimentación simple y accesible, se le ha dedicado todo un hilo en el foro, desarrollado por una persona con el apodo de Olegram C. Encontrarás todos los enlaces necesarios en la descripción. El esquema ha sido mejorado muchas veces, y en total existen más de 10 versiones. Hace bastante tiempo hice una de las versiones más exitosas. La probé, verifiqué todas sus posibilidades y la dejé de lado por un tiempo. Esta vez me pidieron hacer la primera versión del autor. Monté el esquema tal cual, solo diseñé mi propia placa y reemplacé el amplificador operacional por otro. Unas palabras sobre el esquema. Es una fuente de alimentación de laboratorio completa con estabilización tanto de voltaje como de corriente. El rango de ajuste del voltaje de salida es de 0 a 25 voltios. Y la corriente prácticamente de 0 a amperios. Si esto no es suficiente para ti, el voltaje de salida de la fuente de alimentación se puede aumentar hasta 50 voltios y la corriente hasta 10 amperios, añadiendo transistores de potencia. El esquema es completamente lineal, proporcionando un ajuste muy suave tanto de voltaje como de corriente. La ondulación del voltaje de salida es mínima. Al final, por supuesto, probaremos todo esto. El corazón del esquema es un amplificador operacional doble. En la parte izquierda del esquema se encuentra el estabilizador de voltaje, y de hecho hay dos. ¿Por qué es necesario esto y por qué no se puede limitar a uno solo? El segundo estabilizador es de 12 voltios y bastante bueno. Pero el problema es que se puede aplicar voltaje a su entrada. No más de 30 a 35 voltios. Sin embargo, el primero maneja tranquilamente voltajes más altos. Pero su voltaje de salida no brilla por su estabilidad. Aquí, un estabilizador cubre las deficiencias del otro. Resulta ser un análogo de un estabilizador de alto voltaje, a cuya entrada se pueden aplicar hasta 50 voltios. Aquí no hay nada complicado. Esta opción la proponen los propios fabricantes de circuitos integrados estabilizadores, si es necesario utilizar los circuitos en sistemas de mayor voltaje. Durante el funcionamiento, casi no se calientan, ya que solo alimentan el amplificador operacional. La corriente de consumo del cual es pequeña. Amplificador operacional. Se alimenta del segundo estabilizador de voltaje de 12 voltios. En el esquema original se utiliza el circuito integrado LM324, que contiene 4 amplificadores operacionales. Dado que en el esquema solo usamos 2 canales, decidí reemplazar el AO por el LM358. Este tiene precisamente 2 amplificadores operacionales independientes. Este esquema es interesante porque la retroalimentación de corriente controla el voltaje de salida. Cuando la fuente de alimentación funciona como un estabilizador de voltaje, el primer amplificador operacional actúa como un comparador y asegura una salida estable. El voltaje de salida es de referencia para el segundo amplificador, sobre el cual se basa el ajuste de voltaje. El sistema de limitación de corriente es clásico. Al terminal no inversor del primer amplificador operacional se le aplica un voltaje de referencia a través de un divisor. Luego, al conectar la carga, la caída de voltaje que se forma en el sensor de corriente se compara con la de referencia. Basándose en la diferencia, el estado de salida del amplificador operacional cambia suavemente. Al cambiar forzosamente el voltaje de referencia con un resistor variable, de hecho, podemos hacer que el amplificador operacional cambie su salida. Voltaje, lo que finalmente llevará a la apertura o cierre suave del transistor de potencia y al cambio de la corriente de salida de la fuente de alimentación. Transistor de potencia. En mi caso, un 2SD1047, en un encapsulado TO3P. Bastante de alto voltaje, con una corriente de colector de 12A. La potencia disipada por el colector es del orden de 100 vatios. Puede ser reemplazado por cualquier otro similar con una corriente de colector a partir de 7A. Es recomendable el uso de un transistor en un encapsulado TO247 o TO3. El circuito funciona en modo lineal, por lo que cuanto mayor sea la base del transistor, mejor será la disipación de calor. Los transistores comunes 2N3055 son perfectamente adecuados. El transistor se monta en un disipador de calor masivo. Es posible que sea necesario ventilar adicionalmente el disipador de calor con un ventilador.
El disipador que voy a usar durante los experimentos no es suficiente. Se necesita un disipador de calor mucho más grande. Al elegir un transistor, es necesario tener en cuenta la potencia disipada por el colector y considerar, por ejemplo, una situación en la que la fuente de alimentación esté configurada para, digamos, 1 voltio, y la corriente máxima sea, supongamos, 1 amperio, mientras que se aplican 30 voltios en la entrada. En ese caso, la potencia en la salida de la fuente de alimentación será solo de 1 vatio, y la caída en el transistor será de 29 voltios. Considerando la corriente de carga de 1 amperio, en el transistor obtendremos 1 vatio de calor puro. Este es un modo lineal, y no se puede hacer nada al respecto. Por supuesto, se puede hacer un conmutador de bobinas si se tiene un transformador con derivaciones en el bobinado secundario. El conmutador estará constantemente monitoreando el voltaje. Si es bajo, cambiará la bobina, suministrando un bajo voltaje a la entrada del estabilizador, suavizando así el modo de funcionamiento del transistor. ¿Cómo hacer un conmutador sencillo? Ya lo he mostrado. Encontrarás el enlace al vídeo en la descripción. Continuemos. La señal del amplificador operacional se invierte con un transistor de baja potencia y se envía a la llave presalida, que, de hecho, controla el transistor de salida. En el circuito hay 2 resistencias variables para un ajuste suave y preciso del voltaje de salida. Un giro completo del resistor de ajuste fino permite regular el voltaje dentro de un rango de aproximadamente 3 voltios. El resistor mencionado establece el límite del voltaje de salida. La diferencia mínima entre entrada y salida con esta disposición de componentes en el circuito de retroalimentación será de aproximadamente 5 a 7 voltios. Al operar la fuente, me encontré con el problema de un voltaje de salida fluctuante y estuve rompiéndome en la cabeza durante aproximadamente 1 hora. ¿Cuál era el problema? Revisé de nuevo la placa y las soldaduras. Y la causa resultó ser los resistores variables de muy baja calidad. Recientemente pedí un lote de estos resistores con diferentes valores nominales. Todo esto lo digo para que tengan cuidado, y con los resistores variables. Los chinos han empezado a hacerlos mal. Y debido a este tipo de trampa, muchos se rompen la cabeza, preguntándose por qué los circuitos no funcionan como deberían, culpando a cualquiera por ello. Sean vigilantes y compren solo componentes originales. Sobre la placa de circuito impreso. Tiene 3 puentes, podría haber prescindido de ellos, pero al diseñarla tenía prisa, en resumen, podría haber sido mejor. Pero la placa funciona completamente, la pueden descargar junto con el conjunto. Del archivo del proyecto a través del enlace en la descripción. La placa incluye un rectificador con un electrolito para la alimentación. Todo lo que se requiere de ustedes es encontrar el transformador adecuado y conectarlo a la placa. Todos los componentes de potencia que se calentarán están ubicados juntos, para facilitar la instalación en un disipador de calor común. Además, todos los componentes están aislados del disipador de calor con almohadillas térmicas y casquillos de plástico. El rectificador de entrada tiene una corriente de 4 a 5 A, pero es preferible usar uno de 10 amperios. Un electrolítico de 50 a 63 voltios con una capacidad de 2200 microfaradios. Comencemos a probar nuestro estabilizador. Para empezar, algo sencillo. La suavidad del ajuste, el voltaje de salida mínimo. Se aplican 30 voltios a la entrada. El voltaje de salida máximo es de aproximadamente 23 voltios. El voltaje mínimo es 0. El ajuste es muy suave, se puede establecer incluso en 10 mV. El consumo de corriente del estabilizador sin carga es de aproximadamente 10 a 20 mA. Pero esto dependerá del voltaje de salida, ya que hay una resistencia de carga en la salida. Y cuanto mayor sea el voltaje, más caerá en esta resistencia. La limitación de corriente funciona como debe. Bajo carga, la corriente se regula suavemente. El límite superior es alrededor de A, el inferior es de 60 mA. Pero, jugando con el divisor correspondiente, se puede hacer incluso menor. Pero, hay un pequeño problema. Si se intenta un cortocircuito en el bloque con la corriente mínima, la corriente no se limita. Si el transformador es potente, el transistor de potencia se dañará. Pero cabe señalar que tal comportamiento del bloque no se observa si hay una carga en la salida. Por ejemplo, al realizar la misma prueba a través de un amperímetro con sondas lo suficientemente largas, este problema no ocurrió. La otra cara de la moneda es que con la corriente máxima todo funciona perfectamente. El bloque maneja el cortocircuito. Cabe señalar que este defecto se mencionó en el foro, y se corrigió en versiones posteriores.
La siguiente prueba verifica el funcionamiento de la retroalimentación, es decir, la estabilización ante cambios bruscos y caídas de tensión de la red. Para aquellos que no lo saben, diré que el estabilizador debe mantener el valor de corriente y voltaje establecido en la salida, independientemente de los cambios en el voltaje de entrada. Simularemos las fluctuaciones con otra fuente de alimentación de laboratorio, que, de hecho, alimentará nuestro estabilizador. El voltaje de salida del estabilizador se ha fijado en 12 voltios. Todo está genial, el voltaje establecido se mantiene estable. Luego ajusté la corriente de salida a una y repetí la misma prueba. Aquí el dispositivo también se comporta adecuadamente. La corriente de salida no cambia, todo perfecto. Como mencioné anteriormente, en esta fuente de alimentación el voltaje es controlado por la corriente. De ahí surge la pregunta, ¿afecta esto a la velocidad de respuesta? Permítanme reformular lo dicho. ¿Habrá un pico en el voltaje de salida en el momento de conectar la fuente de alimentación a la red? Si es así, eso es malo. Conectamos la salida del estabilizador al osciloscopio. La entrada recibe alimentación de la fuente de laboratorio. En este modo, probé el estabilizador de manera bastante minuciosa y durante mucho tiempo. No observé ningún pico sospechoso en el momento de la conexión. Justo después de encenderlo, se establece el voltaje deseado en la salida sin picos. Y al final, la prueba estándar de las ondulaciones del voltaje de salida. La corriente en la salida del estabilizador es de una tipo de carga. Resistor, común. Valor medio de ondulación de 17 a 25 MV. Es un valor alto, considerando que alrededor de 2 a 3 MV. Lo añade mi fuente de alimentación de laboratorio, que, de hecho, alimentaba el estabilizador, más las interferencias de impulso que tengo en el estudio. He repetido muchas veces que aquí funcionan muchos dispositivos, incluidos fuentes de impulso ruidosos, y hay influencia en las ondas del osciloscopio. Pero, a pesar de esto, tenemos solo 20 a 25 MV, lo cual es alentador. Pasemos a las conclusiones. En general, considerando la simplicidad del esquema original, es bastante bueno. La estabilización funciona correctamente, las ondulaciones están dentro de la norma. El bloque maneja sin problemas la mayoría de los modos de operación estándar. Gracias a su alta estabilidad, se puede utilizar para cargas exigentes. Por supuesto, también se puede usar como un cargador CVCC completo. Para baterías de litio es ideal. Sí, por supuesto, no te molesta. Modo de operación lineal. Muchos de los defectos ya han sido corregidos en otras versiones del esquema. Todo esto se discutió y mejoró en el foro. Recomiendo encarecidamente estudiarlo antes de comenzar con el montaje. Como ya mencioné, se puede reducir la carga en el transistor de potencia añadiendo un transformador de red con derivaciones en el bobinado secundario y un sistema de conmutación. El esquema es universal. Se puede aumentar la corriente y el voltaje de salida. Por hoy, creo que es todo. Encontrarás todos los enlaces necesarios en la descripción, incluyendo el enlace al archivo del proyecto con mi placa de circuito impreso. No olvides valorar el vídeo y suscribirte a mi Instagram. Bueno, me despido por un corto tiempo. Como siempre, estuvo con ustedes Casian acá. Y hasta la próxima. Dios.